Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Subsección: las escrituras y la posibilidad de decir no. Yo creo que las escrituras confirman esta perspectiva. Por supuesto, se podrían escribir volúmenes sobre este tema, pero ahora debe ser suficiente con resumir la información bíblica concerniente a la libertad de las criaturas. El mismo hecho de que a lo largo de las escrituras los humanos y los ángeles a veces le dicen no a Dios, implica que Dios creó a esos agentes con la capacidad de darle a Él un no. Más aún, no veo nada en las escrituras que no requiera creer, como algunos argumentarían, que no es en sí mismo parte del diseño de Dios. Por ejemplo, las escrituras afirman repetidas veces que Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Por ejemplo, 1 de Timoteo 2:4, 4:10, 2 de Pedro 3:9, pero también declara de forma inequívoca que multitudes de personas en realidad se perderán. En base de esto, parece razonable concluir que si Dios pudiera haber diseñado al mundo de tal forma que todos dijeran que sí y que nadie se perdiera, Él lo hubiera hecho. La posibilidad de decirle no a Dios debe conllevar metafísicamente la posibilidad de decirle sí a Dios. Tal como yo lo leo, la narrativa bíblica confirma repetidamente esto que decimos. De acuerdo, hay textos bíblicos que pueden ser interpretados como apoyando la perspectiva compatibilista. No sé si ya lo vimos o lo vamos a ver más adelante, pero al hacerlo así queda incoherente el motivo bíblico de la frustración de Dios sobre la obstinación humana ante su amor y bondad. Referencia 4. Las personas pueden resistir a Dios y lo hacen. Por ejemplo, Isaías 63:10, Hechos 7:51, Hebreos 3:8, 15, 4:7, Efesios 4:30. No es Hebreos. Sí, es Hebreos. Perdonen, es que aquí estas referencias son medio raras. Como ustedes pueden ver. Aquí no. También yo me pierdo en la lectura. El Señor queda con frecuencia apenado, a veces incluso asombrado, por la contumacía de las personas en resistirle. Por ejemplo, Éxodo 33:5, 34:9, Deuteronomio, en fin, lecturas bíblicas, ¿no? En mi opinión, toda la narrativa bíblica describe a Dios a veces frustrado, pero al final victorioso, en su búsqueda de un pueblo que le aceptará y será transformado por su amor y señorío. En todo lo que yo puedo ver, hay solo dos posibles posiciones que podemos adoptar en cuanto a este material. Podemos concluir que Dios intencionalmente diseñó el mundo para que fuera entristecedor y frustrante para Él. La implicación de esta conclusión es que el diseño de Dios para el mundo incluye la rebelión y el pecado, y todos sus horrores, porque estas son cosas que le apenan y le frustran. O podemos concluir que Dios prefiere no ser entristecido o frustrado y prefiere que el mundo esté libre de pecado. Sin embargo, Él creó un mundo en el cual esta pena sobre el pecado era posible, sencillamente porque Él no podía eliminar esa posibilidad si quería un mundo que contuviera la posibilidad de amor. Esta primera suposición es difícil por un número de razones. Lo primero, resulta difícil comprender por qué alguien, incluyendo a Dios, escogería ser entristecido y frustrado si poseyese el poder y la sabiduría para evitar tal resultado. Aún más, en este sentido, las escrituras unánimemente nos informan que Dios no quiere que el pecado y el sufrimiento en su creación. No quiere ello, ¿no? Esa es la razón por la que a lo largo de la narración bíblica se esfuerza por eliminarlo y apenas genuinamente cuando persiste. La segunda suposición no lleva consigo tales dificultades.
sencillamente sugiere que el amor debe ser elegido. Si la posibilidad de decir no al amor de Dios es correlativo a la posibilidad de decir sí al amor de Dios, entonces no hay misterio en el hecho de que las personas, haciendo caso a las lecturas que nos aporta Voigt, son muchas, así que vamos a ver solamente una que otra simbólica. Por ejemplo, Isaías 63:10. De nuevo de Cerny, comenzamos aquí, en que dice, pero ellos se rebelaron a espíritu de su santidad, en contra del Ruach HaKodesh, ¿no? Entonces se volvió contra ellos como enemigo él, luchó contra ellos. Del Nuevo Testamento no procedemos a Hechos 7:51, que es el reclamo de Esteban aquí al Sanedrín, y inspirado por el Espíritu Santo dice, oh duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como a sus padres, así también ustedes. Hebreos 3:8, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como los rebeldes y como en el día de provocación en el desierto. Aquí de nuevo, aquí lo dice, se refiere a lo que ocurrió en Éxodo, cuando Dios libera al pueblo de Israel y pues ya sabemos, ¿no? Que siempre, de hecho es continuo, ¿no? Que es como un ciclo, que molestan a Dios porque no son leales y eso, como vimos en Isaías, provoca a Dios a hacerse enemigo del pueblo de Israel. Aquí el exhorto es a no repetir ese patrón de conducta. Y Voigt finalmente nos refiere en esta parte a Efesios 4:30. Consecuente al mismo exhorto, por parte del apóstol Pablo redactando a los Efesios, en que sigue lo mismo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Como vemos y se leyó, hay más referencias bíblicas al respecto. De hecho, yo recuerdo cuando estuve estudiando algo de teología por parte del Instituto Moore, ahí compa, cuando yo estuve estudiando la licenciatura, de repente pues nos ofreció estudiar un poquito de teología anglicana y parte de un ejercicio fue leer todo el Antiguo Testamento y ver cómo se comportaba el pueblo de Israel, ver patrones. Parte de estos patrones de conducta es el continuo alejamiento del pueblo de Israel hacia el exhorto de Dios, hacia los brazos de Dios, siempre en rebeldía y Dios siempre exhortando, procurando de que no sigan así, molestándose, actuando con base a esa molestia y de nuevo perdonando y ellos de nuevo regresando. Y es un continuo desde Jueces. Si se lee todo Jueces es así. Y voy, por ejemplo, aquí aporta unos cuantos versículos bíblicos. Sería bueno ver que de hecho bíblicamente este siempre es el patrón de conducta. Bueno, rápido termino de leer lo que se dijo aquí. Entonces no hay misterio en el hecho de que las personas a menudo dicen no y que Dios queda de verdad apenado y frustrado cuando lo hace. Ante tal apreciación que tiene Voigt, también yo quisiera, esperando que mi amigo Raúl no se moleste, porque él es biblista como una autoridad académica, hacer la apreciación que él no solamente hace, sino también muchos biblistas, acerca de que él habla de que junto con él muchos biblistas tienen baja estima que tienen por la teología medieval en cuanto al lugar a la dogmática y doctrina más común del cristianismo contemporáneo, que es el cristianismo occidental. Y es que la apreciación del cristianismo occidental es de que no existe tal cosa como fortuna. Aquí de hecho lo dice San Agustín en un tratado que va en contra de los académicos de su tiempo, acerca de la apreciación de la fortuna. Tiene que mencionarse que para los académicos de ese tiempo, la fortuna era como una diosa, por eso San Agustín atacaba a la fortuna. Entonces dice que la fortuna
no significa deidad y para él es providencia. Ahorita no lo tengo rápidamente aquí, pero pues uno lo estuvo leyendo y uno conoce, para él es la providencia. Pero en ese sentido hace a Dios responsable de todo. Frente a esto vale la pena preguntarse, y por eso es que Raúl tiene esa crítica a esta teología, de cómo hemos de leer estos textos que nos está aportando este Boyd, como si Dios realmente nos estuviera engañando y en realidad no tiene frustración acerca de nuestro comportamiento y nuestros pecados, porque Él se sabe que saldrá al final con el triunfo y con la victoria. Y luego, pues para qué preocuparse, ¿no? ¿Para qué acongojarse? Si esto realmente Dios lo maneja como una especie de titiritero. En este sentido, es lo que a Raúl le parece y a varios biblistas como una especie de un sinsentido de las teologías medievales, en que pareciera, por tratar de decir que no hay una diosa fortuna, achacar a Dios a todo aquello que tal vez Dios no sea responsable, y entonces quitarle a estas lecturas bíblicas la legitimidad de aquello que nos está comunicando. Tal vez ese Dios que nos comunica la Biblia ¿es un Dios ficticio o es un invento de nuestra mente o qué está ocurriendo, no? Y para tal caso, pues entonces como que el ateo tiene un buen punto. Ese Dios es ficticio y nos lo hemos inventado. O si no, podríamos asimilar que si leemos en su contexto, nosotros los seres humanos para ese momento genuino estábamos comunicando algo y de repente nos perdimos sobre aquello que se está comunicando y nos hemos construido un Dios a nuestra imagen y semejanza. Luego la queja de Raúl de las teologías medievales, que se ha construido una especie de Dios muy desfigurado de aquello que se ha comunicado al inicio. Hoy trata de rescatar eso cuando habla acerca del amor en agentes contingentes y de lo que dice la Escritura al respecto.